Hola, mi querido líder, mi querida lideresa, bienvenidos por estar aquí. Gracias por acompañarme una vez más en este jueves de liderazgo y en camino hacia tu expansión profesional. Mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal, y para mí es un gran honor y me genera mucho placer estar aquí compartiendo estas herramientas, esta información valiosa para tu camino y tu crecimiento. ¿Listo? Recordemos que en este mes hemos estado hablando de el perfil del líder. ¿Listo? Hoy vamos a ver respecto a los principios. La semana pasada estuvimos viendo sobre la ética y la primera clase de agosto estuvimos viendo sobre el perfil en general. ¿Listo? Así que con esto vamos a ver lo que les mencionaba hace un ratico, el perfil, los principios que hacen como tal grande a un líder, qué es lo que realmente nosotros deberíamos tener presente para llevar nuestro liderazgo a un nivel excepcional, a un liderazgo auténtico, a un liderazgo efectivo, por supuesto, porque de nada vale ser líder, pero no tener buenos resultados. Sin embargo, ahí hay que guardar las proporciones y lograr como tal un balance. ¿Listo? En esta masterclass nos vamos a estar enfocando en tres ideas centrales. La primera de ellas, qué son los principios y por qué es que son importantes los principios en nuestro rol como líderes. Luego vamos a estar viendo también qué relación tienen los principios y el liderazgo propiamente, y al final les voy a mostrar como una propuesta de 10 principios fundamentales para un liderazgo auténtico y significativo. ¿Sí? Entonces, esta es como nuestra hoja de ruta para nuestra masterclass, así que iniciemos. ¿Listo? El primer punto que vamos a estar viendo sobre el significado y la importancia de los principios, pues ya saben que soy partidario de iniciar estas temáticas con definiciones, haciendo distinciones, porque el mundo en general o nuestra cabeza es una cabeza o un universo más bien de distinciones, es decir, el significado que le damos a las cosas, a las situaciones, a los conceptos y demás. Y a partir de ellos que nosotros, digamos, podemos clasificar y de alguna manera también comportarnos o llevar nuestra vida hacia donde queramos llevar. Entonces, para hablar de los principios, podríamos decir que los principios son como esos enunciados éticos fundamentales que nos inspiran a nosotros o que guían como tal nuestra conducta o nuestro comportamiento y que nunca se ponen en subasta. Es decir, son como de alguna manera como unas reglas firmes o unas leyes naturales y, ojo, atemporales que gobiernan el desarrollo de la vida, la afectividad personal y las relaciones interpersonales. ¿Cómo así que leyes naturales atemporales? Claro, porque son leyes que nosotros mismos vamos poniendo, ¿cierto? Y sobre la cual nosotros decidimos que eso va a orientar nuestra conducta y nuestra vida en general en los diferentes aspectos en los que nos movemos. Ojo, ya hemos venido hablando que el liderazgo no se basa solamente porque estés a cargo de un grupo o un equipo de personas dentro de una empresa o dentro de un proyecto, sino que podemos nosotros ejercer liderazgo primero desde un liderazgo personal, es decir, con nosotros mismos, un liderazgo en nuestra familia, un liderazgo con nuestros amigos, es decir, un liderazgo con un grupo en el que queramos llevar a ese grupo a alcanzar como tal un objetivo. Así que esas leyes, que podríamos decir naturales porque las ponemos nosotros, podríamos basarnos en otras personas si es que resuena con nuestra forma de ver la vida, sobre nuestra filosofía y demás. Sin embargo, nosotros mismos somos quien vamos decidiendo y definiendo esas leyes, y que son atemporales, es decir, que no pasan de moda, porque las vamos conservando a lo largo de nuestro tiempo, a lo largo del tiempo. Las podemos ir revisando y las podemos ir nutriendo o darle nuevos significados, pero están allí para darle como esa guía y dirección a nuestra conducta o nuestras acciones. ¿Listo? También lo podemos mencionar como los ejes de la vida que se convierten en una guía para el buen obrar y el buen vivir. Es decir, llevar nuestra conducta y nuestras acciones hacia el bien tanto de nosotros como de la humanidad o del entorno en el que nos estemos nosotros moviendo, entendiendo entorno no solamente a las personas, sino también el impacto que nosotros vamos generando en el medio ambiente, porque eso es algo que sí o sí, hoy por hoy pues debemos hablar también de ello, sobre el tema de la sostenibilidad. ¿Listo? Pues en últimas, este planeta Tierra es donde habitamos, pues qué mejor que utilizar nuestro liderazgo para emprender acciones también que promuevan su cuidado, ¿listo? Y conservación. Ahora, los principios propiamente no representan simplemente los valores en general de una sociedad o de una persona, sino que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque los valores en un momento dado la sociedad los puede ir desviando por amaños, por vicios, por intereses muy personales en ciertos momentos. Sin embargo, los principios nunca dejan de ser ni de perder vigencia. ¿Por qué? Porque se convierte básicamente como nuestra guía de acción, nuestra norma para movernos con la vida.
en movernos en la vida. Y ya lo veíamos hace un ratico, que conducen el buen obrar y el buen vivir, es decir, nos ayudan a nuestro bienestar y por supuesto también a nuestra productividad y el impacto que estemos generando. Los principios no son una moda, pues se aplican en todo lugar y toda época. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que tengas unos principios porque vives en Colombia y los aplicas aquí, pero resulta que te vas de vacaciones para Europa y te olvidas de tus principios y vives así porque sí, ¿sí? Si estamos hablando de eso, pues no habría como tal una coherencia al respecto de eso que estás mencionando, sino que es un gran punto a revisar porque los principios podemos o necesitamos más bien aplicarlos en cualquier momento, en cualquier contexto. No es que tengo ciertos principios para estar en mi casa con mi familia y otros principios para estar en el trabajo y otros principios para hacer negociaciones con los clientes y me regirán otros principios para estar con mis amigos. No, los principios aplican en todo momento, lugar y circunstancia. Y por ello se nos vuelven como parte primordial en nuestra forma de vivir. ¿Para qué? Para guiar esas acciones y esas conductas que nosotros tenemos. Ahora, los principios obviamente se conectan con los valores y que tienen que ver con, perdón, los valores que veíamos la semana o la clase pasada. ¿Sí? Porque de alguna forma los principios como normas o como leyes que guían o direccionan nuestra vida están sustentados también por valores, que esos valores los podemos ir nosotros evolucionando o también tal vez modificando o cambiando. Por ejemplo, si para ti un valor muy fundamental era la amistad, ¿listo? Probablemente en cierta época de tu vida digas, no, es que me han como herido mucho, como que no confío ya mucho en la gente y no sé qué, pues voy a pasar a un segundo plano el valor de la amistad, pero ojo, es el valor, no como tal el principio de hacer el bien, por ejemplo, si habláramos de uno de los principios. ¿Listo? Habitualmente, los grandes maestros y líderes de todos los tiempos, ¿cierto? Tienen como faros muy pocos principios, ¿cierto? Y entre ellos, o el común denominador, podríamos hablar de tres principios esenciales. ¿Cuáles son esos tres principios esenciales? Por un lado, el hacer el bien, es decir, hacer lo que hago los grandes líderes y grandes maestros de todos los tiempos, ¿cierto? Dentro de su foco, dentro de su prioridad, tiene que ver en cómo hago el bien con mis acciones, con mi conducta hacia el entorno, ¿cierto? Hacia los demás, hacia la humanidad, ¿vale? Primer principio esencial, o sea, es como decir la base de todas las bases. A mí, yo particularmente resoné mucho con esto cuando estuve investigando y preparando todo esto, ¿cierto? Por eso traigo pues aquí a compartirlo, porque de alguna manera, como resueno con ellos, digamos que de manera indirecta o intrínseca ha estado en mí porque me lo han inculcado también en la familia. Esto sí lo aplicamos, por ejemplo, con la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro que de hecho está en la misma Biblia? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Listo? Así que digamos que de alguna manera aplica mucho como con este principio. Bueno, segundo principio que habitualmente los grandes líderes y maestros tienen dentro de sí como faros que guían su conducta, el andar en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que ellos mismos han ido descubriendo y sobre el cual se relacione o se conecte directamente con el hacer el bien. No es que porque mi verdad entonces sea matar a todo el mundo, pues entonces voy a andar en esa verdad. No, sino una verdad que en, en en lo particular, influya de manera positiva o impacte de manera positiva en el entorno en el que se mueve. ¿Listo? Y esa verdad, vivirla y defenderla, es decir, también irla compartiendo. Por ejemplo, si lo lleváramos del andar en mi verdad, en mi caso vendría siendo cuando les hablo de mi creencia, que yo les digo, mi verdad para mí es Dios. ¿Listo? Y dentro de esa verdad voy compartiendo mis ideas y conocimientos y experiencias respecto a mi relación y mi vivencia con Dios. ¿Vale? Es como por poner un ejemplo, que si para ti la verdad es siempre eh, actuar de manera adecuada, eso lo podríamos tomar como tu verdad y es una verdad que en cierta medida también influye o impacta de manera positiva hacia otras personas. ¿Listo? Y el tercer principio sobre el cual se han fundamentado los grandes líderes tiene que ver con vivir en el amor. ¿Listo? El amor como esa gran energía universal que nos hace mantener unidos con los demás, con nosotros mismos, con el entorno. ¿Listo? No el amor desde un punto de vista romántico, poético, filosófico, sino un amor muchísimo más expansivo y como una emoción, sentimiento e incluso como un estado de ánimo que realmente nos permita conectar con los demás, porque para estar divididos, pues creo que ya diferentes fuentes, personas, situaciones han utilizado diferentes artimañas y estrategias para separarnos, hacernos sentir culpables, hacer sentir vergüenza, miedo, ¿sí? Dureza y demás. Por el contrario, cuando vivimos en el amor, digamos que es estar conectado,
a lo que para mí yo también veo la energía de Dios, que para mí Dios es amor. ¿Listo? Así que de alguna manera, por eso lo tomo, lo muestro como lo que han mencionado los grandes, lo que ha direccionado más bien la vida de los grandes líderes a través de todos los tiempos y esto también cómo se va aplicando en mi propia vida. ¿Listo? De hecho, con esto de vivir en el amor, a mí particularmente me gusta definirme, ¿cierto? Como mis tres yo soy, los baso en esos tres principios. Por un lado, el primer principio, ve el primer yo soy un hijo amado de Dios desde el punto de vista de andar en la verdad, con ese principio. El yo soy un turista espiritual del amor en el vivir en el amor. Y el yo soy un artista del desarrollo humano en el hacer el bien, porque a través de lo que hago y de lo que comparto, sé que puedo sembrar semillas o estoy sembrando semillas en las otras personas que si ellas deciden y realmente lo quieren, pues lo van a ir aplicando e integrando a su propia vida. ¿Listo? Así que por eso hago como ese paralelo entre lo que han mencionado los grandes líderes y eso cómo lo está aplicando en mi vida para invitarte a ti también a que si hace parte de ti y si resuenas con ellos, pues también los puedas adoptar. ¿Listo? Porque probablemente los has tenido de manera intrínseca. Sin embargo, aquí estás tomando conciencia de ellos y los puedes hacer de manera muchísimo más explícita y de manera más consciente. ¿Listo? Con esto, entonces vamos a hablar ahora entonces de cuán importante es que nosotros tengamos principios definidos en nuestra vida, porque muchas veces decimos, actúo bajo mis propios principios, pero cuando le preguntamos, vení, ¿cuáles son tus principios? Nos quedamos como en la nebulosa, ¿sí? O las personas, o algunas personas se quedan ahí como que pensando, ¿y cuáles son mis principios? Eso es un ejercicio de introspección que como líderes necesitamos ir haciendo porque eso, ya lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir en momentos difíciles o circunstancias complejas, tomar mejores decisiones que combinadas con los valores, pues vamos a tomar decisiones muchísimo más informadas y que tengan un impacto positivo en las demás personas. ¿Por qué es que entonces son importantes los principios? Porque cuando nosotros elegimos con sabiduría esos principios o los hacemos de manera más explícita, era lo que les decía, esos principios nos van a permitir ubicar bien nuestras prioridades. Y habiendo hecho esto, vamos a lograr vivir una vida más armónica y serena y poder liderar de manera más efectiva y sobre todo inspiradora, porque eso es lo que buscamos a través de nuestro obrar, a través de nuestra conducta, a través de nuestras acciones, inspirar a otras personas para que también hagan lo mismo. No para que se vuelvan igual que tú, sino también que tomen tus conductas y tu comportamiento como modelo de referencia para poder hacer ellos también su propio camino. Bueno, esto no es fácil hacerlo, claramente, a no ser que, porque, o más bien, requiere de la persona, del líder, una firmeza sólida y muy fuerte y que no se deje llevar por la sociedad, que hoy por hoy muchas veces podemos decir que está como seducida, como cautivada, como hechizada, hipnotizada tal vez, por lo material y lo superfluo, ¿sí? Por las posesiones, por el tener más poder, más placer, más dinero, más cosas, más pertenencia, ¿cierto? O no ir a lo profundo, quedarnos, como se dice, en la superficie. ¿Listo? Cuando vamos un poquitico más allá y empezamos a explorar un poquitico más, es donde realmente nos damos cuenta de qué es lo que hay debajo de eso que aparentemente podría ser bueno para nosotros, tal vez. Entonces, por eso es que se dice que vivir bajo principios no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente rodeados de ciertos estímulos que nos invitan o nos incitan a salir de esos principios. Temas tan controversiales como la corrupción, las mentiras, los engaños, es que el vivo, si no se, ves que si uno no se avispa, entonces se la pasan por alto, ¿sí? O el vivo vive del bo, etcétera, etcétera. Esos son como diferentes dichos que se escuchan allá afuera, pero que al final demuestran que hay muy bajos principios o muy pocos principios o ausencia de principios que realmente rijan una buena conducta en su hacer. Que obviamente esto está conectado con la ética, ¿no? Que lo veíamos en la clase pasada. Ahora, cuando nosotros tenemos esos principios, cuando tenemos buenos principios instaurados en nosotros, a lo que nos lleva es a algo y es hacia la paz interior que yo sé que muchas personas están buscando constantemente. ¿Listo? Y esa paz interior, ¿de dónde surge? ¿Sí? Además del hacer el bien, es porque tenemos claridad de qué va primero y qué va después. Es decir, tenemos bien definidas nuestras prioridades y logramos a través de esas prioridades que el hacer o el tener no, no opaque lo que realmente somos nosotros como seres humanos. Porque antes de tener un cargo, antes de tener un título, antes de tener un premio, más allá de eso, ¿sí? Somos personas. Sin embargo, en el camino, muchas veces nos olvidamos. Por querer ser el número uno, me olvido de que soy persona, entonces voy tratando de pasar por encima de la gente
en pro de simplemente conseguir mi objetivo. ¿Listo? Y para esto hagamos un experimento. Tú que me estás viendo, si desde aquí en vivo o estés viendo luego este video en diferido. Si hagamos de cuenta que vamos a hacer una encuesta, ¿sí? Y que tú vas a hacer la encuesta. Y cogieras un grupo de, no sé, 100 personas, más o menos. Y durante una semana estuvieses preguntándole durante 100 personas lo siguiente. ¿La familia es importante para usted? De hecho, vamos un poco más profundo. No te imagines tú como el encuestador, sino como el encuestado. ¿La familia es importante para ti? Piénsalo por un instante. Porque probablemente, y mejor dicho, con un 99% de seguridad, te diría, o muchas veces diría que las personas dicen sí. La familia es muy importante para mí, de hecho es lo primero en mi vida, aparentemente, ¿cierto? Piensa por un instante en tu respuesta, no tanto en la de los demás, sino en tu respuesta. Porque entonces, a partir de esa respuesta te hago una segunda pregunta, y es, ¿podrías demostrarme con hechos concretos, específicos, ¿sí? Que tu familia y las personas que tú dices que amas son realmente lo primero en tu vida? Y ahí ya obviamente nos quedamos como pensando, ¿no? Un poquito. Oiga, yo digo que es lo más importante en mi vida, pero ¿qué hechos demuestran que realmente mi familia o los seres que amo son realmente importantes para mí? ¿Qué hechos lo demuestran? Con plena seguridad, muchas personas estarían ahí, como diríamos, patinando en con esa segunda pregunta. Porque dicen que su familia es lo más importante, sin embargo, con sus acciones demuestran que no le están dando el nivel de importancia. ¿Por qué? Porque no le dedican un tiempo de calidad, porque no están haciendo demostraciones de afecto, o porque no están compartiendo de manera significativa, o por X o Y razón. No, porque es que el trabajo me absorbe, porque es que el ejercicio, porque es que el estudio, porque es que una cosa, porque es que la otra. Y ahí vamos a tener mil excusas. Sin embargo, a lo que quiero llevar con este ejercicio de reflexión es a realmente ir nosotros identificando qué tan prioridades, qué tan organizadas tenemos nosotros nuestras prioridades y cómo estamos atendiendo esas prioridades, porque a partir de ello dice mucho de tus propios principios. La conclusión es que, por lo general, las personas no son coherentes con esos dos puntos, ¿cierto? Entre lo que dicen que es realmente lo importante y las conductas que demuestran que eso realmente es importante. Por eso es que es relevante más bien hacer este tipo de ejercicios de reflexión para poder, así como diríamos, tomar cartas en el asunto. ¿Listo? Y poder organizar tus principios y tus prioridades. Bueno, así que, ¿qué es lo que pasa con respecto al orden de prioridades? Nosotros hemos escuchado y sabemos que tenemos estas mínimos tres dimensiones por atender: la del ser, la del hacer y la del tener. ¿Cuál es la clave para tener una vida caótica, estresante y demás? Básicamente ir de afuera hacia adentro, es decir, tener que el tener se vuelve lo primero, lo principal, y por allá de último, y si queda tiempo, miramos un poquitico el ser, eso es lo que somos nosotros, más allá de nuestras posesiones, más allá de nuestros títulos, más allá de lo que nos rodea y demás. ¿Listo? Esa podríamos decir que es como la fórmula para vivir una vida tensionante, caótica y estresante. ¿Por qué? Porque tu foco está puesto en el tener y no importa lo que tenga que hacer para poder lograr tener eso que tenga que eso que quiero y que dije que quería lograr. ¿Listo? Si por el contrario, o más bien la invitación es a cambiar el orden, ¿cierto? Invertir más que cambiar, invertir ese orden, es decir, desde el ser hacia el tener. Esto, lo que podríamos decir es una luz, una clave, un tip para para lograr conectar más bien con una vida de mayor paz. ¿Listo? Y es básicamente poner clarificar el orden de prioridades en nuestra vida y asimismo atenderlas. Es decir, si para ti tu familia es lo más importante en tu vida, pues realmente definir acciones concretas, observables y medibles que te permitan a ti darte cuenta de que sí le estás dando realmente la importancia que dices que tienen para tu vida, porque allí está hablando de tus principios. ¿Listo? Así que para que recordemos, lo que nosotros ponemos de primero se lleva a lo demás por ley. Es decir, como por ley si yo pongo que mi trabajo es lo primero, pues realmente de manera consciente ir tomando acciones que me lleven a demostrar que mi trabajo es lo primero. O si por el contrario, tu salud es lo primero y tu paz interior es lo primero, es qué hábitos tienes tú de autocuidado y demás para poder dedicarte el tiempo suficiente
que te permitan a ti cuidar de tu propia salud. ¿Listo? Así que ahí está básicamente como la reflexión y que vayas revisando tú mismo, tú misma, que me estás viendo, que me estás escuchando, cómo tienes, cómo tienes ordenado estas tres facetas. ¿Hacia qué le pones muchísima más atención? ¿Hacia el tener, hacia el hacer o hacia el ser? Y de acuerdo a la respuesta que tengas, es qué resultados has tenido hasta ahora. ¿Cómo te sientes tú teniendo ese orden de prioridades? Porque yo no te voy a decir, no, es que tienes que hacerlo de esta manera. Yo te voy mostrando caminos, te voy mostrando alternativas. Sin embargo, y apelando pues al libre albedrío que todos tenemos, ya somos cada uno quienes deciden realmente qué ponen primero, qué ponen segundo, qué ponen tercero y demás. ¿Listo? ¿Cuál es la invitación? Enfocar muchísimo más en el ser para hacer y el tener va llegando por añadidura. Pero si tú dices, no, Jan, para mí más importante el tener, maravilloso, yo te lo respeto, ¿listo? Así que esto por este lado, como para cerrar este primer punto sobre el significado y la importancia de los principios en nuestra vida. ¿Listo? Preguntas, comentarios o inquietudes de las personas que están aquí en vivo antes de continuar. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos por acá, con el segundo punto al respecto de qué relación tienen como tal los principios y el liderazgo. Porque obviamente antes de ser líderes somos personas y como personas tenemos principios. ¿Listo? Así que si nosotros, si tú tienes un puesto de liderazgo, recordemos siempre esto, que nuestro ejemplo va a pesar muchísimo más que tus palabras. Y esto no solamente si eres un líder de equipo, porque podemos irradiar cualidades de liderazgo aún sin tener, ya lo habíamos visto, ¿no? Aún sin tener un título o un cargo que te catalogue o que te clasifique como tal, o que te rotule más bien como tal. No es que como es jefe, entonces es líder, porque sabemos que pueden haber jefes que no sean líderes y líderes que no sean jefes, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un puesto, ocupamos ese rol de liderazgo, ya sabemos que nuestras palabras, lo que decimos, va a ser muy poco comparado respecto a lo que hacemos. Por ello es que se dice, oye, dime cuáles son tus prioridades y te diré quién eres. No, si tus prioridades es simplemente el número, el número, el número, el número, te voy a decir que parte de tus principios habitan en que, o más bien que una de tus prioridades es más el tener que el ser, ¿sí? O que tu prioridad más que nada es darle fuerte a las personas porque no están alcanzando los objetivos, pues por ahí va diciendo también parte de lo que eres. Ya, pero entonces me vuelvo la madre Teresa aquí con mi gente y no exijo resultados. Yo no soy partidario de las polaridades, sino más bien de un balance, ¿sí? Sin embargo, que en ese balance priorice o prime el ser, ¿listo? El ser tanto tuyo como el de los demás. Cuando ayudamos a cuidar y a nutrir el ser también de los demás o invitamos a los demás a hacerlo, creo que hay mejores resultados, ¿listo? Porque lo que más nos llena de nosotros en la vida es aquello a lo que más tiempo, atención, recursos, energía le entregamos. Y eso, por supuesto, va a condicionar nuestra vida totalmente en el espacio de la luz o la sombra o la paz o el desasosiego. ¿De quién depende? De nosotros. ¿Sí? De acuerdo a las prioridades o principios que vamos teniendo, pues así mismo nos vamos a sentir en paz o nos vamos a sentir demasiado estresados. O vamos a tener una vida más armónica y tranquila o vamos a tener una vida más bien caótica y desorganizada. ¿De quién depende? De los principios y prioridades que tú mismo, tú misma vayas definiendo. Por eso la invitación es a que no tomes este tipo de charlas, este tipo de conferencias simplemente como teoría, sino que lo vayas pasando por tu propio filtro, es decir, revisándolo en tu propia vida. Porque con ello se dice que los grandes líderes y maestros de la historia, aquí les voy a mencionar tres de ellos, todos los que tenemos, ¿cierto? Centraban su vida en unos ideales o ejes que fueron el fundamento de su conducta. Ya veíamos como los tres principios fundamentales, sin embargo, que era el hacer el bien, el andar en la verdad y vivir en el amor. ¿Listo? No obstante, cuando hablamos, por ejemplo, de Albert Einstein, en una entrevista, algo que él mencionó, dijo, soy de verdad un viajero solitario y hay unos ideales que han iluminado mi existencia una y otra vez. También me han dado el valor para afrontar la vida. ¿Y cuáles son estos ideales? Que podríamos también conectarlo como parte de sus principios: la bondad, la belleza y la verdad. ¿Listo? Primer gran líder. Otro de los grandes líderes que hemos tenido en la historia de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Según los evangelios cuentan, ¿cierto? Que Jesús tenía como principios el amor, la fe, el servicio y sobre todo la constante comunión con Dios. Estos cuatro, ¿cierto? Amor, fe, servicio y comunión con Dios, lo que le permitían a él orientar sus acciones y todo lo que nos enseña pues a través de lo que nos dejaron escrito luego en la Biblia. Bueno, como gran referente o modelo del liderazgo que tenemos nosotros por excelencia. ¿Vale? Y otro de los grandes líderes, Nelson Mandela.
¿cierto? Para él, los principios que regían su vida eran la integridad, la confianza, el trabajo en equipo y la búsqueda de la justicia. Con base en eso que hemos visto hasta ahora, quiero invitarte o quiero que te preguntes cuáles consideras que son los 3 o 4 principios que realmente guían tu conducta, guían tu forma de vivir, para que lo vayas pensando por un momento a partir de esto que has ido viendo, ¿sí? Porque con eso es que vas a ir definiendo tus prioridades. O si quieres hacer luego el ejercicio a la inversa, ¿qué es lo realmente más importante para ti? Y a partir de eso que has puesto como lo más importante, es que puedes clarificar o definir cuáles son los principios transversales que conectan con esas prioridades que has puesto. Esto es como la invitación que les voy haciendo para ir reflexionando al respecto. Porque aparte de ello, y si estás viendo el video en diferido, pues te invito a que lo pauses por un instante y hagas el ejercicio antes de continuar. ¿Listo? Si no, pues para que continuemos por acá. Existen, se podrían decir como 3 fuerzas que hacen perder como el rumbo a una persona si no la sabe manejar. Es decir, puede que lleguen en un momento, y eso tenemos ejemplos por doquier, ¿cierto? Que cuando conectan con ellos, la persona como que se pierde de sí misma y esa conducta que tenía tan buena y tan intachable, la empieza a desvirtuar. ¿Cuáles son esas 3 fuerzas a las que sí o sí? No es que sean malas per se, sino que necesitamos prestarle atención para no desviarnos de nuestro camino y ser fieles a nuestros principios. La primera fuerza tiene que ver con el poder. Vemos personas que cuando llegan al poder, como que se olvidan de dónde venían. ¿Listo? Y más bien utilizan ese poder para sus propios intereses y no para ayudar a otras personas. Así que con esto es importante poder nosotros seleccionar bien nuestras prioridades y usar ese poder que se nos ha ido dando, bien sea por el cargo, por las circunstancias, por las situaciones o demás, para servir, ¿listo? Y no para dominarlos a los demás o ponerlos a su servicio. ¿Vale? Entonces, qué bonito poder utilizar el poder para ayudar, para impactar positivamente y no simplemente para servirse a sí mismo, ¿vale? Por eso digo, no es que sea malo por sí mismo, sino más bien al que le debemos prestar muchísima atención. Bueno, el segundo tiene que ver con el poseer o el tener, ¿listo? El secreto está en que no poseas en que poseas no para acumular sin límites, sino para compartir con generosidad, porque ahí es donde viene como tal la avaricia, ¿no? De esa persona que quiere solo para él, acumular, o él y solo su familia y listo, pero se olvida del resto. O el líder que ya sabemos, o el líder no, más bien la persona o el jefe, porque un líder realmente no haría eso, el jefe que simplemente se vanagloria es que yo hice, yo logré, y se olvida de que tuvo como tal un equipo. ¿Listo? Así que ahí podríamos ver como ese ejemplo de cómo el poseer también nos puede hacer perder de nuestro rumbo. Si utilizamos ese poseer, ese tener, ¿cierto? Para poder ayudar, para dar a los demás, pues ahí es donde realmente demuestra qué tan fiel o qué tan buenos principios estás teniendo en pro de otras personas. ¿Listo? Y eso hace parte de la grandeza como tal de un líder. ¿Listo? Y la tercera fuerza tiene que ver con el placer. ¿Listo? Y el placer por sí mismo ya sabemos que también es bueno, pero cuando no lo sabemos manejar, nos puede llevar a un precipicio. Por eso es necesario aprender a vivirlo con amor y sobre todo con conciencia. Aunque el tema de la conciencia no aplica solo para el placer, sino también para cualquiera de estas 3 fuerzas. Quiero que te preguntes cómo estás tú con estas 3 fuerzas. ¿Consideras que la estás viviendo de manera consciente o por el contrario hay alguna oportunidad de poder seguir mejorando? ¿Sí? Porque eso, ¿quién lo sabe? Solamente tú, porque eres tú quien lo está viviendo. Y en esto no es necesario responderlo aquí en el chat, porque quizás ponernos en evidencia, pues no sé, de eso no se trata, sino por el contrario, responderte a ti mismo. Por eso mi invitación siempre con estas charlas es que tengas un cuaderno a la mano o algo con que tomar nota, ¿sí? Para ir escribiendo esas reflexiones a las que vayas llegando mientras me vas escuchando. Bueno, ahora, si ya hemos hablado de estas 3 fuerzas y cuán importante es que nosotros tengamos esos principios y la relación que tienen los principios con el liderazgo, voy a compartirles a continuación como diferentes criterios para poder nosotros establecer prioridades y estar en paz. Ojo, son criterios, no son leyes. ¿Cómo así que no son leyes? No es que tengan que salir a hacerlo así. Es una manera o una alternativa que les muestro y que si resuenan con ella, maravilloso y pues irla pudiendo aplicar a su vida. ¿Listo? El primero de ellos, el primer criterio o la primera alternativa, llamémosle, reconocer la importancia de lo espiritual y no solamente lo material, porque muchas veces
Como nos dejamos seducir por el tener, pues nos olvidamos de algo mucho más profundo, entendiendo lo espiritual como esa conciencia al respecto de algo más grande que nosotros mismos, ¿vale? Segundo criterio, dar más valor a lo interior que lo exterior. Es decir, reordenar esas dimensiones entre el tener, hacer y el ser, que más bien sea del ser, hacer y tener. Porque el tener, cuando enfocamos mucho en el ser, en ese crecimiento, pues eso obviamente se va a ver reflejado en el exterior. Y posterior va a tener como consecuencia, o como ley de causa y efecto más bien, ¿cierto? Que el tener vaya llegando. ¿Listo? Tercer criterio, dar más valor a las buenas relaciones que a las posesiones. Es decir, qué tan importantes son para ti tus relaciones. Es simplemente estos criterios te van dando como ideas o señales para ir definiendo tus prioridades, ¿vale? Y poder conectar quizás con esa paz que también estamos buscando. O que, ustedes han escuchado ese dicho que dice que no hay persona más rica que solo tiene dinero o que solo tiene cosas, pero resulta que aún teniendo todo se siente sola, se siente abandonada o se siente infeliz, porque no es que sea solo el tener la garantía de la felicidad o del éxito, sino que va mucho más allá. Hay algunas personas, algunos colegas y algunos autores que dicen efectivamente que las relaciones es uno de los grandes indicadores, las buenas relaciones, teniendo relaciones nutritivas, personas vitaminas a nuestro alrededor, ¿sí? Es uno de los grandes indicadores para una vida muchísimo más feliz, ¿listo? Y plena. Y que la calidad de las relaciones que tengamos depende también la calidad de resultados que tenemos en nuestra vida en cualquier área. Bueno, cuarto criterio, dar valor o dar primacía al dar y no tanto al recibir. Aquí debe haber un balance o un equilibrio entre el dar y recibir como el mismo acto de la respiración. Que así como tomamos aire, posteriormente también lo soltamos, lo exhalamos. ¿Listo? Así mismo es el flujo del recibir, porque de nada serviría que tú solo tomes, 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 es como simplemente tomar aire, pero quedarte con él, ahí ahogado, obviamente moriríamos ahogados. O por el contrario, las personas que se les facilita mucho más recibir, bueno, el demen es el tomar aire, pero al contrario, el exhalar, doy, me da muy fácil dar regalos y compartir, aún yo quedándome sin lo mínimo, es como el exhalar simplemente y quedarte sin aire. Necesita haber ese intercambio, ese flujo de energía entre el dar y recibir. ¿Para qué? Para poder tener ese balance. ¿Listo? Quinto criterio, valorar las pequeñas cosas y no solo las grandes. Esto, por ejemplo, desde el punto de vista de los microhábitos, que también los podemos trasladar al mundo organizacional. Los pequeños pasos, las mínimas acciones, tanto tuyas como las de tu equipo, reconocerlas y valorarlas. Y no solamente cuando cumplan los grandes objetivos o las grandes hazañas, y ahí es donde realmente lo felicito. No, también podemos valorar esos pequeños pasos, esos pequeños esfuerzos que de alguna manera aportan a ese gran objetivo o a ese gran resultado, hablándolo de equipo. Más también, hablándolo a nivel personal, también aplica lo mismo, desde el punto de vista de, bueno, tuve el coraje de levantarme y tender la cama, cosa que de pronto no hacía constantemente. Eso puedo empezar a valorar. Valorar que puedes ver, valorar, ahí conectándolo pues también con un poco con la gratitud. Bueno, son como diferentes ideas. Y el último criterio que les quiero compartir es que el ser esté primero que el tener y el hacer. Es decir, lo que les había mencionado al inicio respecto a las tres dimensiones, que el foco central se convierta en el ser, el desarrollo de nosotros mismos como personas y que eso lo podamos posteriormente irradiar con nuestro entorno. ¿Listo? Así que por eso no voy a ahondar muchísimo más en este criterio porque ya lo vimos hace un ratito. Son como los seis criterios o ideas o alternativas que les comparto para a partir de ello definir tus propias prioridades, que es un ejercicio pues que obviamente ya depende de ti. Parte de estos ejercicios es lo que realizamos también en los procesos de coaching, tanto coaching personal como coaching ejecutivo, ¿sí? En donde a través de esa conversación empezamos a indagar y a descubrir realmente cuáles son las prioridades y cómo estar alimentando y retroalimentando esas prioridades que le permiten tener foco, atención, energía y, por supuesto, alcanzar bienestar y esos objetivos que la persona se vaya proponiendo. Bueno, entonces ahí están como las dos alternativas, hacer el auto-coaching o tú mismo ir respondiendo las preguntas que yo te voy planteando o si luego, pues más adelante considera la posibilidad, pues estoy a tu disposición también para acompañarte en ese camino. ¿Listo? Así que con eso cerramos este segundo punto referente a la relación entre el liderazgo y los principios para pasar finalmente al tercer punto que es los principios para un liderazgo auténtico. Y no quiero pasar a este tercero sin primero mirar si de pronto hay alguna pregunta para quienes están aquí en vivo.
Bueno, entonces, continuamos por acá sobre los principios para un liderazgo auténtico. Y con esto es necesario que hagamos una distinción o una diferencia entre vivir por prácticas y vivir por principios. Vivir por prácticas hace referencia simplemente al hacer, a lo que venimos haciendo de manera casi que en piloto automático, mientras que vivir por principios es darnos el tiempo, tomarnos el tiempo de hacer los ejercicios que les he ido comentando a lo largo de esta masterclass. ¿Listo? De definir esas prioridades y a partir de esas prioridades clarificar tus principios o viceversa. Definir tus principios y con base en esos principios establecer tus prioridades. Aprender a vivir por principios, por supuesto, implica un proceso de aprendizaje y que dura toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos en constante evolución, en constante cambio, que es la única variable que no va a modificarse y que siempre va a estar ahí presente en nosotros. No obstante, hay este libro que es uno de los, hace parte de mi top 10 de mejores libros que me he leído hasta ahora, que es el del doctor Ron Jensen, el cómo alcanzar el éxito auténtico. Y en este libro nos muestra 10 principios para que nosotros podamos tener, trabajar e integrar en nuestra vida para realmente conectar con ese potencial que ya viene dentro de nosotros y no solo conectar con él, sino también expandirlo, ¿sí? Hacer uso de eso que ya está dentro de nosotros. Este fue uno de los libros que leí cuando empecé mi carrera como coach. Uno de los profesores nos dejó como parte de la lectura o del entrenamiento la lectura de este libro y sobre ese libro empezar a trabajar. A mí realmente fue como un gran insight que surgió en mi vida a partir de este libro y que ahora pues se los comparto y ya les voy a compartir cuáles son los 10 principios, así de manera muy rápida, muy resumida, porque esto fue algo que vimos durante más de 6 meses nosotros en la carrera como coach, entonces ya se los voy a compartir en un momento, ¿listo? Ahora, cuando hacemos nosotros la distinción entre vivir por prácticas y vivir por principios, cuando hablamos de las prácticas, puede que estas tengan validez o sean válidas en un momento determinado o en un contexto o en una situación muy específica, pero con el pasar del tiempo puede perder su vigencia. ¿Por qué? Por los avances que también vamos teniendo nosotros como sociedad. ¿Listo? Mientras que, ya lo veíamos desde el inicio, el tema de los principios, vivir por principios, estos no van a cambiar y se van a mantener constantes a lo largo de los tiempos, a lo largo de las circunstancias. ¿Listo? Porque no son necesariamente una condición o un determinante humano, sino más bien el legado que le quieren dejar próximamente o le quieren dejar luego también a sus demás generaciones o a las generaciones venideras. ¿Listo? Los principios, ojo con esto, no representan en sí una receta fácil y rápida. ¿Por qué? Porque habrá situaciones en donde desafíen esos principios, el principio de hacer el bien, pero resulta que para poder quedar bien tengo que mentir y el sé que el mentir puede afectar o dañar a otra persona. Ahí estoy siendo incoherente yo con esos principios. ¿Listo? Los principios tampoco son recetas o soluciones instantáneas ni cosméticas a problemas fundamentales. Es decir, no es algo que nos van a mandar a nosotros, nos van a recetar el médico para que tengas una vida más feliz. No, eso es algo que requerimos o necesitamos nosotros ir trabajando en el día a día. ¿Listo? Así que con esto vamos a mirar cuáles son esos 10 principios que nos propone el doctor Ron Jensen, ¿listo? Para vivir, aquí lo menciona como para tener el éxito auténtico. Sin embargo, esto del éxito auténtico aplica a nosotros como personas que ejercemos diferentes roles, porque ya sabemos que de acuerdo a los roles, también podemos ejercer un liderazgo en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con la comunidad en donde vives, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos 10 principios? El primero de ellos, el optaré por iniciar la acción. ¿Qué quiere decir esto de optar por iniciar la acción? Es cómo desarrollar en ti hábitos que realmente te ayuden a fortalecer, por un lado, tu voluntad y sobre todo la disciplina, que es lo que realmente nos permite a nosotros ir avanzando, no quedarnos simplemente en el mundo de las ideas, sino que esas ideas llevarlas propiamente a la práctica. ¿Listo? Una pregunta de reflexión aquí con esto que nos ayuda es, ¿te responsabilizas por tu propia vida y eres la persona que marca la diferencia? ¿O simplemente vas andando como veleta hacia donde el viento te lleve? ¿Listo? Eso tiene que ver con este primer principio. El segundo principio es, procuraré alcanzar el significado personal. ¿Qué es eso de alcanzar el significado personal? ¿Listo? Es construir dentro de ti parte como de una autoimagen fuerte y aprender a manejar la crítica. Es darle sentido a lo que haces, ¿cierto? Porque está conectado con algo mucho más grande que tú. ¿Listo? Y con esto, pues obviamente hace o tiene relación con el autoconocimiento, que también lo puedes ver algunas estrategias o pautas que he compartido en mi canal de YouTube en las clases de los martes de bienestar y autoconocimiento. ¿Listo? Pregunta de reflexión referente a este segundo principio. ¿Entiendes tus fortalezas así como tus áreas débiles o tus áreas de oportunidad?
¿Tienes un enunciado de misión personal? Es decir, algo que realmente a ti te mueva para pararte de la cama cada día y que esa misión probablemente también necesita estar conectada con tus roles en los que ejerces en la vida. Eso es darle significado personal. ¿Listo? El tercero, tratar de eliminar o transformar. El transformar es una palabra, es un agregado mío, porque a mí no me gusta eso de eliminar lo negativo de mi vida, sino por el contrario, transformarlo, porque eso negativo que llega a nuestra vida nos viene con lecciones. ¿Sí? Es lo que hemos visto en otras oportunidades, como capitalizar las experiencias. ¿Listo? Aquí hace referencia frente a este tercer principio en cómo nosotros tratar con nuestros miedos, con nuestros problemas y las situaciones difíciles. Así que la pregunta de reflexión aquí es, ¿adoptas los problemas como oportunidades para seguir creciendo, para seguir avanzando? Dicho en otras palabras, ¿capitalizas tus experiencias o simplemente las vas viviendo y ya, pasándolas como en piloto automático? ¿Vale? El cuarto principio es internalizar los principios correctos, que es parte de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Cómo vivir nosotros un estilo de vida que esté guiado por valores, ¿cierto? Porque ya sabemos que principios y valores se conectan, más no son los mismos, que reflejan o que se reflejan en todas nuestras áreas de vida, tanto en la casa como en el trabajo, como en nuestras relaciones y demás. Bueno, si no está pasando eso, ahí es donde hay una incoherencia en nosotros que nos invita a revisar, ¿listo? No para darnos látigos, sino simplemente a revisar para ver qué podemos hacer. Preguntas de reflexión, ¿cómo realmente hacer lo correcto? ¿O tiendes a centrar tu vida en principios sólidos o más bien algo efímero ahí que va evolucionando de acuerdo al contexto en el que te vas encontrando? Quinto principio, marchar firme a ejecutar tu misión. ¿Qué es esto de marchar firme? Pues ya nos devolvemos nosotros al segundo principio, donde tener nosotros un enunciado o una declaración de misión. Entonces, el marchar firme a ejecutar tu misión es levantarte de la cama para emprender esa acción y hacerlo, hacer realidad eso que dices que quieres lograr. ¿Listo? Entonces, es básicamente conectar y poner en la práctica la misión, la visión y el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, la pregunta de reflexión con este quinto principio es, ¿entiendes y sigues apasionadamente la misión de tu vida? ¿O simplemente la tienes, pero es algo muy bonito que descubriste y alcanzaste, pero como que no la volviste a ver? Preguntarte también cómo quisieras ser recordado cuando ya no estés aquí. Eso nos ayuda también a ir a tomar acción frente a lo que queremos, ¿vale? Sexto principio, integraré toda mi vida para alcanzar el éxito, ¿sí? Y esto tiene que ver con un balance personal entre actitudes, prioridades y metas, que es parte de lo que hemos venido hablando en el segundo punto. ¿Listo? Con respecto a este ¿mantienes un total balance de tu vida? Es decir, si revisas las diferentes áreas de tu vida, tu área personal, tu área de relaciones, tu área de vocación u oficio y tu área de ocio y entretenimiento, ¿hay un balance entre ellas? ¿Hay alguna que le estás dedicando más tiempo y estás descuidando otras? ¿Qué puedes hacer para mantener más bien un balance? No es que a todas les tengas que dedicar el mismo tiempo, no, sino simplemente un balance de acuerdo a tus prioridades, de acuerdo a tus objetivos y de acuerdo al contexto de vida en el que te vayas encontrando. ¿Listo? Porque eso también puede ir evolucionando. El séptimo principio es zarparé hacia mi meta, cuidando de los demás. ¿Listo? Y eso tiene que ver con la escucha, la confrontación y la empatía, el empatizar, ¿cierto? Con otras personas y ayudarles también a lograr eso que nosotros hemos querido. No es que porque yo tengo esta meta y quiero cumplir esta misión, esta visión, voy a pasar por encima de los otros, no, sino es también como yo verme como un instrumento para ayudar también a otros a conseguir lo que quieran y que todos vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, la pregunta de reflexión referente a este séptimo principio es, ¿te esfuerzas en servir a los demás? ¿Tienes una orientación a contribuir a la satisfacción de las necesidades de otros? ¿O simplemente estás buscando satisfacerte a ti mismo, a ti misma, cumplir con lo tuyo y ya, te olvidas del resto? ¿Listo? Porque si es desde ese punto de vista, pues vendría siendo desde una visión un poco más egoísta, ¿vale? Sin querer decir que sea bueno o que sea malo, sino que simplemente dando por aquí como una distinción. ¿Vale? El octavo principio, arduamente mantendré mi rumbo, no irme perdiendo ahí por lo que me vaya mostrando la vida, sino mantenerte enfocado, enfocada y no darte por vencida en los asuntos importantes. Es decir, hacer de la resiliencia una cualidad muy eh, sólida en nosotros, porque en el camino hacia el logro de nuestros objetivos siempre vamos a tener dificultades, siempre. ¿Listo? Por más planeación que tengamos, por más acompañamiento que tengamos y por más desarrollo personal en el que hayamos trabajado, siempre vamos a tener dificultades. Sin embargo, lo que hace que esa dificultad o nos impulse o nos derrumbe es respecto a qué, a los principios que vamos nosotros teniendo. Y cuando adoptamos la resiliencia, ¿cierto?
y capitalizamos también las experiencias de nuestra vida, pues claramente vamos a seguir avanzando. Así que parte de la pregunta de reflexión aquí con este octavo principio es, ¿perseveras y sigues adelante en la consecución de tus objetivos propuestos? ¿O simplemente al menor obstáculo te das por vencido y chao? Porque eso dice mucho de nosotros como líderes y sobre todo como personas, ¿vale? Penúltimo principio, rigurosamente alinearé mis objetivos. Y esto tiene que ver con el cómo nosotros hacer de las correcciones de nuestro trayecto, de nuestro rumbo, ¿cierto? Y tratar con lo único constante que vamos a tener en la vida, como lo es el cambio. Cambio siempre vamos a tener es cómo nosotros lo gestionamos, cómo nosotros lo afrontamos y qué estrategias utilizamos para llevarlo. ¿Listo? Así que la pregunta de reflexión es, ¿haces correcciones en tu camino para realinearte con tu misión y tus objetivos alcanzados? ¿O cuál es el marco también de referencia a través del cual alineas y realineas tu caminar, tu andar? Y un marco de referencia viene siendo los principios que nosotros hayamos establecido. ¿Listo? Y finalmente, el décimo principio propuesto por este autor es energizaré mi vida interior. Y es cómo cultivas tu carácter a través de los diferentes hábitos que tienes integrados en tu vida y que te ayudan a fortalecer tu espíritu. ¿Listo? Entonces, cultivas tu carácter y tu espíritu es la pregunta de reflexión. Y sobre todo le agrego yo una más. ¿Qué hábitos tienes integrados en ti que te ayudan a seguir fortaleciendo, a seguir creciendo más como persona y sobre todo seguir fortaleciendo tu espíritu? Porque al final eso es lo que nos va a permitir seguir a nosotros avanzando. ¿Listo? Estos son los 10 principios que si vemos la primera letra de cada uno de los principios, traducen un acrónimo, que es el acrónimo optimizaré. O sea, básicamente los 10 principios que nos ayudan a nosotros a optimizar nuestra vida y nuestro liderazgo. Estos son simplemente como, esto obviamente es un gran trabajo para ir mirando uno por uno. Sin embargo, los muestro aquí todos. Es como para despertar la curiosidad en ustedes, ¿cierto? Si quieren profundizar pues un poco más al respecto, más adelante les estaré yo hablando un poquitico más sobre este modelo. Sin embargo, es despertar la curiosidad de estos principios que nos ayudan a nosotros a seguir mejorando como líderes. No obstante, ¿sí? Si nos devolvemos al inicio de la conferencia o al título de la conferencia cuando decíamos los principios esenciales que hacen grande un líder, particularmente a mí me gusta basarme en esos 3 principios que también son inherentes o que han sido habituales en los grandes líderes de toda la historia, que son ¿cuáles? Hacer el bien, andar en la verdad y vivir en el amor, porque eso al final se va a traducir en buenas acciones y comportamientos, en nuestra forma y estilo de liderar y sobre todo en nuestra forma de vivir. ¿Listo? Ideas finales con las que quiero terminar. Un líder, recordémoslo siempre, es un ser humano y que como líder o como ser humano va a tener aciertos y desaciertos, errores, faltas, equivocaciones, logros, emociones, aprendizajes, experiencias, y todo ese conjunto de cosas es lo que realmente lo hace real. Y no tener un imaginario de que entonces porque soy líder y como nos estamos formando en liderazgo, entonces no me puedo equivocar, no puedo tener errores, no, porque seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y constantemente vamos a estar en ese proceso. Así que para que lo tengamos siempre presente, un líder sí o sí es un ser humano y no un personaje ficticio ahí que nos estamos inventando o que muchas veces nos venden la idea de que es que como líder entonces no te puedes equivocar, no puedes fallar, no puedes tener emociones súper incómodas o súper fuertes, no. ¿Por qué? Porque si seguimos, antes de líderes, recordemos que seguimos siendo seres humanos, ¿vale? Por otro lado, los grandes líderes no tienen un alma hermética, sino un alma más bien amorosa, y que a partir de ahí eligen lo mejor con sabiduría, ponen primero de primero, es decir, ordenan sus prioridades, son íntegros y, ojo, nunca negocian sus principios. Y se vuelven más bien como unos artistas del vivir. ¿A partir de qué? De esos principios que han definido y que han clarificado. Es como un artista. Un artista nunca vemos un cuadro igual al otro. Cada uno pueden que hayan ido a la misma escuela e incluso estudiar el mismo estilo. Sin embargo, tienen los principios de ese estilo de que tienen que pintar con esta técnica o hacer las combinaciones de esta forma y si combinan este color con este color. O sea, ya tienen parte de los principios al respecto de cómo pintar un buen cuadro. Pero al ser artista, lo que le permite es traer su experiencia y su vivencia aplicando esos principios y desarrollan su propio cuadro. Eso es básicamente lo que nos invita también a hacer a partir de los principios de vida, nuestra forma de vivir y de liderar. Bueno, y finalmente, con buenos principios y buenas prioridades, lo que te atrae es ser un humano más auténtico, honesto, compasivo, servicial,
generoso, sereno y sobre todo que actúa en excelencia. Ojo, digo que actúa en excelencia y no que sea perfecto. El actuar en excelencia hace referencia, y mira, me sale en verso sin esfuerzo, hace referencia a hacer lo mejor que tengo desde donde estoy y con lo que soy. Hacer lo mejor que pueda desde donde estoy, con lo que soy y con lo que tengo. Dicho de otra manera. ¿Listo? Eso para mí es actuar en excelencia. Y cambio esa palabra de es que tengo que hacerlo perfecto. No, prefiero más bien hacerlo en excelencia, dando lo mejor de mí en este momento, con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que soy. ¿Listo? Así que con esto, chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí. Les dejo algunas preguntas como de reflexión para que lo sigan trabajando durante esta semana y nos veremos en la próxima semana, en la próxima clase. Pregúntate por un instante, ¿cuáles son entonces tus principios? ¿Eres fiel a ellos o necesitas hacer cambios ahora mismo? ¿Tienes buenas prioridades a partir de esos principios? Lo que tú piensas, ¿lo pueden confirmar las personas que amas? ¿Sí? Es decir, ¿reflejas realmente esos principios en tu forma de vivir, en tu estilo de en tu forma de liderar? ¿Y qué vas a hacer con todo eso que sabes hasta este momento? ¿Listo? Son como cinco preguntas que les dejo para que lo sigan trabajando en su encuentro con ustedes mismos durante esta semana. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Aquí les dejo mis datos de contacto y si no tienen preguntas, pues nos vemos en la próxima. Un abrazo y feliz resto de día. Chao, chao.